Hoy conoceremos la vida y obra de Karl Marx, un filósofo, economista, sociólogo e historiador alemán. Es conocido por desarrollar el materialismo histórico y su análisis del capitalismo. Su obra más influyente es El Capital, Das Kapital, donde expone su teoría económica y el manifiesto del Partido Comunista, escrito con Friedrich Engels, un manifiesto político. El materialismo histórico sostiene que la historia es impulsada por las condiciones materiales de la vida de las personas, es decir, por la forma en que producen sus medios de subsistencia, la base o estructura económica, y que esta estructura determina la superestructura, política, derecho, religión, filosofía, etc. El cambio social se produce a través de la lucha de clases, un conflicto constante entre la clase dominante, propietaria de los medios de producción, y la clase oprimida, que solo posee su fuerza de trabajo. Marx criticó que en el capitalismo el trabajador sufre alienación, enajenación, de su trabajo, del producto de su trabajo, de sus compañeros y de su propia esencia humana. Central a su crítica es el concepto de plusvalía, la diferencia entre el valor que el trabajador añade al producto y el salario que recibe, que es apropiado por el capitalista y constituye la fuente de su ganancia. Marx ve la explotación como inherente al capitalismo. Propugnó una revolución del proletariado, la clase trabajadora, que llevaría a la dictadura del proletariado como transición hacia el comunismo, una sociedad sin clases, sin propiedad privada de los medios de producción, sin Estado y donde reinaría la igualdad y la justicia. 20 frases explicadas de Karl Marx. Debido a que el volumen de frases y sus explicaciones es extenso, se presenta una selección significativa que aborda los pilares de su pensamiento: la crítica al capitalismo, el materialismo, la lucha de clases y la acción revolucionaria. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Es la tesis central del materialismo histórico. Marx argumenta que el motor fundamental del cambio social y de la historia misma es el conflicto incesante entre clases con intereses antagónicos, opresores y oprimidos, como esclavos contra amos o proletarios contra burgueses. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Tesis 11 sobre Feuerbach. Es su llamado a la praxis. Critica la filosofía puramente especulativa. Sostiene que el pensamiento no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para la acción revolucionaria que cambie la realidad social. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón y el alma de las condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo. Marx no ve a la religión como la causa de la miseria, sino como un síntoma. Es un consuelo ilusorio que adormece a las masas frente a la opresión y el sufrimiento real en la tierra, desviando su atención de las verdaderas causas de su dolor, la explotación capitalista. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Clave del materialismo significa que la forma en que las personas piensan, su ideología, valores, ideas, está determinada por su posición social y las condiciones materiales en las que viven, su ser social, la estructura económica. La teoría del comunismo se puede reducir a una sola frase: abolir toda propiedad privada. Se refiere a la propiedad privada de los medios de producción, fábricas, tierras, herramientas, etc. Marx consideraba esta propiedad la base de la explotación y la desigualdad en el capitalismo. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. En el Estado capitalista, el gobierno y las instituciones políticas no son neutrales, sino herramientas de la clase económicamente dominante, la burguesía, para mantener su control y explotación sobre la clase trabajadora. La burguesía no solo forja su propia destrucción, sino también a su propio sepulturero, el proletariado. La lógica interna del capitalismo, competencia, acumulación, concentración de riqueza, crea inevitablemente una masa cada vez mayor de trabajadores explotados, proletariado.
Esta clase, al ser la mayoría y estar organizada por las mismas fábricas, está destinada a derrocar el sistema burgués. El capital es trabajo muerto, que como un vampiro, solo vive de chupar trabajo vivo. El capital no es solo dinero o maquinaria, sino el resultado de trabajo acumulado, trabajo muerto. Para generar ganancia, plusvalía, este capital necesita explotar la fuerza de trabajo actual, trabajo vivo, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Es el principio que Marx propone para la fase superior del comunismo, una vez superada la fase socialista de a cada cual según su trabajo. Implica que las personas contribuirán a la sociedad según lo que puedan hacer y recibirán lo que requieran para vivir dignamente. El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. La explotación capitalista no solo es económica, sino que degrada la dignidad humana. El trabajador no solo sufre la pobreza, sino la alienación y la falta de control sobre su vida y su trabajo, siendo tratado como una simple mercancía. Proletarios de todos los países, uníos. Es el grito de cierre del manifiesto comunista. Llama a la solidaridad internacional de la clase trabajadora para llevar a cabo la revolución. La lucha es global porque el capitalismo es un sistema mundial. La manera como se presentan las cosas no es la manera como son. Y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Advierte contra las apariencias, la ideología burguesa, la realidad superficial del capitalismo, como que el salario es un pago justo por todo el trabajo, oculta la verdad esencial de la explotación, plusvalía. La ciencia, la economía política marxista, es necesaria para desvelar esa verdad oculta. Cuanto más de sí mismo el hombre le atribuye a Dios, menos deja para sí mismo. Relacionado con la alienación religiosa, al proyectar sus mejores cualidades, bondad, omnipotencia, en un ser divino externo, Dios, el ser humano se vacía de su propio potencial y poder, sometiéndose a una entidad que él mismo ha creado. La peor lucha es la que no se hace. Es un llamado a la acción. Subraya la necesidad de combatir activamente la opresión y la injusticia. La pasividad solo prolonga la explotación. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. En el capitalismo, la producción se centra en la acumulación de mercancías, cosas. Cuanto más valor económico se acumula en los productos, más se reduce la dignidad de los propios productores, los trabajadores, que se ven empobrecidos y alienados. La familia burguesa se basa en el capital, en el lucro privado. Marx argumenta que la forma que adopta la familia en el capitalismo está determinada por intereses económicos, herencia, transmisión de capital, función de reproducción de la fuerza de trabajo, despojándola de un sentido puramente humano y afectivo. El hombre es el ser supremo para el hombre. Expresa un humanismo ateo y materialista. La humanidad debe ser el fin más alto y el objeto de la preocupación, no un ser divino. Implica que la emancipación y el bienestar deben buscarse en la tierra y en las relaciones humanas. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Reiteración del materialismo histórico. La manera en que una sociedad organiza su economía, el modo de producción, como el feudalismo o el capitalismo, es la base que determina cómo funciona todo lo demás, la política, las leyes, las ideas. El trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser. Describe la alienación del trabajo. Bajo el capitalismo, el trabajo no es una actividad de autorrealización, sino un medio forzado para subsistir, una actividad donde el trabajador se siente ajeno y miserable, siendo tratado como una simple mercancía. Una idea se convierte en una fuerza tan solo cuando se apodera de las masas. Reconoce el poder de las ideas, pero solo cuando dejan de ser abstracciones de pensadores aislados y se adoptan como motor de acción por una gran cantidad de personas. Es un puente entre la teoría y la acción revolucionaria.